Mi nombre es Claudio Miller, soy director del área de educación ejecutiva en la Facultad de Economía y Negocios. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a los participantes que están hoy día conectados, más de 60 personas. Un muy buen número, interesante número, considerando, por supuesto, los tiempos que tienen, ¿no? Estamos en estas actividades de webinar que hemos iniciado este año. Uno de los temas muy interesantes. Y antes de partir y presentar a nuestros distintos ponentes, quiero contarles un poco sobre nuestros programas de diplomado. Tenemos ya pronto a iniciar el diplomado el 11 de octubre, ¿no? Faltan unos pocos días. El diplomado aquí en algunos cupos disponibles. El diplomado de extensión en evaluación y planificación de proyectos informáticos. Un programa extremadamente interesante que tiene desde temas de la gestión del conocimiento, el capital intelectual, toda la gestión de tecnologías de información, organizar y planificar un proyecto desde el punto de vista estratégico, pero también táctico, y por supuesto, cómo implementar estos proyectos, porque no solamente lo relevante es el diseño estratégico o el requerimiento de necesidades, sino que también en nuestro diplomado le entregamos herramientas a los alumnos para poder implementar adecuadamente estos proyectos a través del trabajo en equipo, como también poder dar herramientas de gestión de calidad, que hoy día son muy importantes, muy medibles, y por supuesto, como todo proyecto, hacer una evaluación financiera adecuada a un contexto de lo que significa hacer una evaluación de un proyecto en entorno de la planificación, en entorno de proyectos informáticos. No es cualquier tipo de proyecto, sino que en realidad yo diría que la gran ventaja competitiva de nuestro programa de diplomado, primero son las versiones que hemos dictado a este programa, que ya son, la verdad que muchísimas, desde el año 2005, 2006, que estamos dictando este programa. Ahí me puede corregir el profesor Zurita si me estoy equivocando en la fecha de inicio, pero ya muchísimos años. Y por sobre todo, la aplicación práctica de nuestro diplomado en planificación de proyectos informáticos, porque está enfocado al área de TI, ¿no? No es solamente la evaluación de un proyecto específico en un área, por ejemplo, que tiene que ver con infraestructura o con áreas relacionadas con otro tipo de proyectos, sino que también está muy relacionado con los proyectos del área de informática. Eso es la verdad que es lo distintivo, y también el cuerpo de profesores como los contenidos. Todas las clases que estamos dictando este año, y esperamos también el próximo, son en el formato híbrido. O sea, el alumno elige si estar presente en sala o tomar sus clases vía Zoom, si un día no puede llegar a la facultad, o si está en otra parte de Santiago, que efectivamente no va a poder estar con nosotros. Bueno, quiero dejar con ustedes en este programa, en este taller, ¿no? Que le hemos llamado así, levantamiento de requerimientos, ¿no? Gran título. ¿Un arte o una técnica? Muchas veces se dice que un arte, ¿no? Porque la verdad que no tiene una estructura, o una técnica porque cumple diversos pasos y fases, ¿no? Y los quiero dejar primero con el director académico del diplomado, el profesor Gustavo Zurita, quien es doctor en Ingeniería Civil, mención Ciencia de la Computación de la Pontificia Universidad Católica, máster en Informática, y el profesor titular en la Facultad de Economía y Negocios. Y también nos acompaña a Peter Robert, ¿no? Querido amigo y gran profesor de nuestra facultad, quien es ingeniero civil industrial, consultor del PNUD en materias de proyectos informáticos, director de informática en Levinia Manfredini Dermic. Espero haberlo dicho bien, Peter, ¿no? Así que la verdad que tenemos a un gran profesor con una enorme experiencia en proyectos grandes, proyectos medianos, proyectos en distintas industrias. Así que esperamos que este taller sea muy interesante, junto tanto con Peter como también con el profesor Zurita, que los va a estar acompañando en esta minuto. Así que sin más tiempo quitarle a la actividad, vamos a darle paso, y por supuesto les vuelvo a recalcar, si alguien tiene interés en nuestro programa, por favor contacten a Carolina Quilodrán, que está en el chat ahí escribiendo algunos mensajes, para cualquier necesidad que ustedes tengan, por favor, ahí les va a mandar Carolina su correo y su teléfono para saber más del programa, los contenidos, en fin, todo lo que requieran saber sobre este diplomado, que la verdad que es extraordinario, porque es muy enfocado al área, como digo, de proyecto informático. Así que, profesor Peter Robert, ¿no? Y profesor Zurita, por favor, los dejo a ustedes con el micrófono, y a todos nuestros participantes, gracias por conectarse esta tarde.
Muchísimas gracias, Claudio, por la introducción y la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gustavo Zurita y quiero también dar la oportunidad a Peter que pueda saludarnos. Peter. Y Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller. Espero que sea y responda a su expectativa respecto a la parte práctica, como mencionaba anteriormente Claudio. bueno, Peter, ¿qué tal? Entonces, empecemos. Te dejo a ti el control de la sala para que puedas comenzar con la presentación. Luego yo continúo. Después de eso vamos a tener una actividad práctica que esperemos ustedes puedan desarrollar en grupos que vamos a configurar al azar entre todos los asistentes. Les vamos a dar unos minutos y luego con base a las respuestas que ustedes tengan de esa actividad breve, no va a durar más de 10 minutos, esperamos poder responder dudas, preguntas, inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces, adelante, Peter. Primera pregunta, por favor, si me pueden confirmar que están viendo bien la pantalla y me escuchan bien también, por favor. Correcto, se ¿Sí? ve bien. Perfecto, muchas gracias. Se escucha bien. Voy a avanzar una lámina, por favor, y me avisan si se avanza. Ahí. Sí. Sí, perfecto. Bien, como les comentaba, el título es Levantamiento de requerimientos, ¿ya? Pero para este levantamiento hay que distinguir de que existen requerimientos a nivel del proyecto y a nivel del producto, y no es lo mismo. Y para gestionar o liderar un proyecto informático, si uno confunde esas cosas, podría caer en un caos dentro del proyecto. Hay que tener claramente diferenciado el requerimiento asociado al proyecto, que es diferente al del producto, ¿ya? En la parte mía, yo voy a ver la parte de proyecto. Gustavo va a ver la parte de producto, ¿ya? Así que lo mío comienza aquí, ¿ya? Y que hay una serie de requerimientos. El tipo de proyecto, por ejemplo, es un requerimiento. La parte comunicacional es un requerimiento. Temas ambientales, recursos técnicos, humanos, financieros, etcétera, son requerimientos al proyecto. El plazo es un requerimiento. Hay que negociar cosas. Eventualmente contratar servicios para el proyecto, ¿ya? Y también están las métricas, los KPI, los OKR, OLA, SLA, etcétera. Están todos ahí metidos. Vamos a ver algunos de ellos en realidad aquí en el taller, porque es breve y rápido para que ustedes hagan la parte práctica, ¿no? Algunas consideraciones asociadas a lo que es un requerimiento de proyecto. Por ejemplo, para cualquier proyecto en el sector público hoy día, la ley 21.080 exige que toda la documentación del proyecto sea entregada en medios digitales al Archivo Nacional. Y eso hay que contemplarlo como parte del proyecto. Y tiene un costo asociado, ¿ya? Y no ha contemplado, entonces podría ser un problema de presupuesto, finalmente. O de incumplimiento de un requerimiento manejado por autoridad. Segundo, no confundir el precio o el costo del proyecto con el valor, la satisfacción que le crea al usuario el producto o el servicio creado por el proyecto. Yo puedo decir, cuesta tanto, pero ¿cuál es el valor que ve el cliente? Yo doy un ejemplo. Me puede costar 10 y mi cliente lo evalúa en 100. Fantástico. Pero al revés, si me cuesta 100 y mi cliente lo evalúa en 10, cuidado. Hay un tema ahí de infactibilidad económica eventualmente porque nuestro cliente no va a estar interesado en el proyecto, bueno, en el producto, o sea, el proyecto, ¿eh? Temas legales, hay que estar también entrado el tema. El líder tiene que entenderlo o conocerlos al menos, ¿eh? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un trabajo remoto que un trabajo a distancia o de trabajo. Tienen aspectos legales diferentes. Hay que tener cuidado con eso, que es un requerimiento al proyecto, porque estamos hablando acá de recursos humanos, ¿eh? La seguridad de datos no es lo mismo que la privacidad. Los objetivos son diferentes y el grado de cumplimiento también asociado a eso es diferente, ¿ya? En consecuencia, ¿ya? Como una cosa más bien simpática, agradable, pero que hay en el presente, ¿ya? Es muy diferente que yo haga lo posible por, o sea, haz lo posible, hazlo posible, hazlo, ejecútelo. Ahora no puedo, no es posible, ¿ya? El tema de agilidad o ser ágil, en realidad hoy día es una capacidad que debe existir en el equipo de trabajo del proyecto, ¿ya? A nivel de lo que es una respuesta en forma rápida a algo. Y no es suficiente eso. Tiene que estar, es necesario, pero es suficiente, ¿ya? Hoy día se requiere lo que he denominado yo la flexidez. Es una mezcla entre flexibilidad y rapidez para poder trabajar.
Es decir, ustedes como líderes futuros de proyectos informáticos deben ser más bien de tipo gimnasta. Además está el tema de la competencia a nivel geográfico. El Zoom, por ejemplo, o estas plataformas de poder conectarnos de forma remota, ¿ya? Nos está entregando ahora una posibilidad de acceder a muchos expertos en muchas partes, lo cual da entonces una oferta muy alta que puede hacer que el costo baje eventualmente, ¿ya? Entonces puede ser que la persona esté buscando un proyecto fuera del país, lo cual es posible hacerlo. O yo pueda estar buscando un experto fuera del país eventualmente, para poder trabajar en el proyecto, ¿ya? Sí, cuidado aquí con los idiomas, la idiosincrasia y el uso horario, nada más, ¿ya? Ahora, ¿quiénes o qué impulsan que los requerimientos existan a nivel de un proyecto? O requisitos, o puedan cambiar en el tiempo. Están todos indicados allí. Partimos por la parte del sponsor, el steering committee, ¿ya? Que lo indicado acá arriba, el mismo equipo para las cosas, los auditores, contralores, tecnología verde, también están poniendo requerimientos al proyecto. La parte de planning, el TCO, también pone el requerimiento al proyecto. Usuarios, clientes, el show IT está también colocando o exigiendo requerimientos al proyecto, ¿ya? Y así todo lo demás, el plazo, el presupuesto, los jefes, etcétera, todos aquí, ¿ya? Y esto requiere de parte del líder de proyecto comunicarse con mucha valentía. Tiene que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Así es simple. Como decía mi abuelita, es mejor un momento rojo que varios amarillos, ¿eh? Ahora, este proyecto se requiere estos 4 pasos que se acuerden, por favor, porque es lo aplicable en el caso práctico que vamos hoy día, ¿ya? Primero, estrategia. ¿Qué opciones tengo? Después, un análisis de contexto y de entorno. ¿A qué me enfrento? Para cada estrategia, ¿a qué me enfrento? Evalúo condiciones y después procedo. Estrategia, análisis de contexto, evalúo y procedo. Acuérdense, por favor, para el caso práctico, ¿ya? ¿Para qué esto? Para lograr entonces un acierto al empezar. Acerté al comenzar el proyecto. Tengo una buena dirección mientras el proyecto avanza y termino perfectamente bien. ¿Ya? ¿Para qué? Para sorprender al resto de la empresa, colegas, jefes, steering committee, sponsors, etcétera, ¿ya? Porque ya la idea acá es sorprender yo a ellos y que ellos no me sorprendan a mí. Porque me interesa a mí hacer historia. Dejar una historia interesante y buena en la empresa y no que yo pase a hacer historia, ¿eh? Ojo, no es que tengamos poco tiempo, ¿ya? Es que hemos perdido mucho. Y lo que dice la ley de Brooks, en el caso de proyectos, otro requerimiento del proyecto, plazos. Añadir más personas a un proyecto de software en retraso lo retrasará aún más. No es la solución. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Por si acaso. Y para ello, les recuerdo que el dolor de ser disciplinado, ordenado, es mucho menor que el arrepentimiento. El momento rojo, como mencioné anteriormente, lo hacemos. Prefiero eso a tener que después en el futuro, por ejemplo, decir, estamos mal porque no hice tal cosa. Ese arrepentimiento es muy alto. Más exigencia de por medio. Hay muchas más, ¿ya? Está la calidad, por ejemplo, el costo, el tiempo, recursos, etc. Y he colocado aquí, aparte, en la parte de abajo, ya alcance, ¿ya? Que es la que está asociada al producto, que es alguna cosa que va a haber gustado más adelante. Todo lo que está aquí es asociado al proyecto. Todo esto. Proyecto. Y aquí está el producto. Don Rubén. Y los elementos. He colocado aquí 20. ¿Podrían haber más? Sí, pues es posible que haya más. No es uno, hay varios requerimientos que hay que defender, que hay que en el fondo administrar y gestionar. No piensen que son pocos, son muchos. Podría ser que algunos de ellos no sea aplicable a mi proyecto. Es posible, sí, es verdad. Pero requiere análisis. ¿Sí, usted? Debo revisarlo, debo evaluarlo para entonces finalmente decir no es aplicable. Todo bien que sea. Veamos que las cosas prácticas. Por ejemplo, para el 5. Me fue súper bien, perfecto, sí. Procedo, ahí está, el 5, recursos. ¿Eh? Aquí avancé. Entonces yo aquí las disfunciones más comunes que puede haber en algún proyecto y que son desafíos para el líder. Tiene que enfrentarlas. Ahí coloco algunas. Falta de confianza, falta de resultados, temor al conflicto. Y aquí va el manejo que debe hacer el líder de proyecto como requerimiento o requisito asociado al proyecto para poder avanzar como corresponde. Asociado al número 5. Lo mismo acá. ¿Cómo yo puedo manejar a las personas difíciles, complicadas, complejas en el proyecto? Si no las tengo, esto no se aplica. Si las tengo, entonces aquí yo
hemos una forma más simpática de hacerlo, lo hemos manejado como dragones. Está el dragón verde, el azul, el naranja, el gris, que tiene aquí la descripción de cómo puede ser, para poder después gestionarlos como recursos humanos, conflictivos dentro del proyecto, o usuarios eventualmente. Y aquí la pregunta a ustedes, ¿en qué dragón ustedes se ven? ¿Cómo se identifican? En el sentido de que se pongan conflictivos, por supuesto. Mientras no lo sean, no hay problema, ¿ya? Asociado a eso está el tema de las generaciones. Puede manejarse acá a nivel de Baby Boomer, Generación X, Y, Z o Millennials, ya sea integrantes del proyecto como usuarios o clientes, ¿ya? Otro requerimiento, 19, de evaluación. Algo práctico. Cuando uno quiere aquí evaluar o calcular el BAN, ROI o el TIR del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto de desarrollo de software, ¿ya? Desarrollo, en el inicio contamos con solo gastos, hasta que implementamos el producto. Implementado el producto, el software en cuestión, comienza a haber beneficios. Entonces, yo evalúo un proyecto hasta aquí, ¿ya? Económicamente es infactible, el TIR, BAN y ROI son negativos. Entonces, en consecuencia, debo definir ahora un horizonte de evaluación. ¿Qué tiempo le defino de uso al producto para que entonces ahora el TIR, BAN, ROI sea atractivo? ¿Ya? Cuidado, otro requerimiento, en el cuidado cuando se hace. Diferente en el caso de servicios, en los cuales en realidad uno hace un gasto y ya tiene un servicio inmediato. Por ejemplo, mesa de ayuda, ¿ya? En consecuencia, yo puedo hacer un horizonte más corto eventualmente ahora porque el TIR, BAN, ROI está manejado como responde. Porque tengo tanto egresos como ingresos. Acá no, en el cuidado. ¿Cómo se puede ayudar a eso? Para calcular el ROI, por la tecnología o método Moscow, ¿ya? El más, lo que debe estar, un shoot, lo que debería haber, el Q, lo que podría, y el one no está. Y aquí yo entonces ahora evalúo actividades, acciones, recursos imprescindibles que son parte del proyecto en el shoot, y en el caso del Q, que sería muy bueno porque entraría algún valor de por medio, ¿ya? Y eso hace que el ROI esté bien calculado para responder al requisito de evaluación. Para negociar, ¿qué hacemos aquí? El punto del número 20. Otra vez, de alguna forma, yo me identifico acá, voy a negociar un proyecto, voy a negociar un producto con un proveedor, ¿ya? Yo pongo acá el mínimo valor, pago lo mínimo, estoy dispuesto a pagar esto como máximo. Y en la zona aquí entre medio está lo que se denomina el SOPA, que es la zona de posible acuerdo, SOPA. Si no hay SOPA, entonces no hay nada que negociar. Otra vez, un requerimiento que hay que ver con calma y con cuidado cuando uno gestiona o mete un proyecto, ¿eh? En la parte de contratos, algo muy similar. Hay todo un ciclo que sigue a los contratos. Partiendo de la creación, aquí hay un subciclo en que se negocia, después se aprueba, se firma. Cuidado que legalmente la firma presencial y electrónica y digital son diferentes, no es lo mismo. Otra vez, un nuevo requerimiento, ¿ya? Y después acá hay un nuevo ciclo en el cual ustedes tienen que estar ajustar el proyecto. Y de acuerdo a las KPI que se van dando, o UKR se van dando, uno va negociando y va monitoreando el proyecto, hasta terminarlo. Otra vez, un nuevo requisito para el proyecto, no para el producto, ¿ya? Y hay un ejemplo que se entrega a quienes van al módulo, al proyecto, al diplomado, perdón, ¿ya? El módulo 4. Es todo un contrato para usarlo en modalidad Agile, ¿ya? Fíjense lo siguiente acá, en la cláusula quinta, yo he mostrado una parte, no todo, ¿ya? El contrato, dice aquí, tendrá una duración indefinida, muy diferente al contrato que manejamos en el caso de metodología tradicional, o Ticebro, o Cascada, o Waterfall. Y el cliente pagará al proveedor un precio por cada ciclo realizado. No ocurre lo mismo cuando hablamos de metodología tradicional, ¿ya? Estos son cambios importantes que están justificando requerimientos asociados al proyecto y que el líder debe tener en cuenta para poder manejar su proyecto. Dejo ahora a Gustavo en la parte de producto. Déjame partir pantalla, Gustavo, te la traigo a ti. Ahí está, es tuya. Muchas gracias, Peter. Voy ahora a compartir la continuación a tu presentación. Recordar nuevamente que lo que yo voy a explicar en los siguientes minutos tiene que ver con el producto, no con el proyecto. Como Peter ya les había dicho, hay requerimientos asociados al proyecto, que es muy distinto del requerimiento asociado al producto, lo que se necesita, ¿no? El software, el nuevo proceso, la mejora a un software, a un proceso, etc. Esto tiene mucha relación o tiene que ver
este típico aspecto que un cliente quiere algo que le permita simplificar su vida, que le permita realizar de manera automatizada muchas de sus tareas, etcétera. Y cómo calzar este requerimiento que tiene un usuario, un cliente, con relación a lo que un informático está pensando en proponerle. No siempre esto calza. Ese es el tema asociado al requerimiento de producto, ¿no? Y claro, acá lo típico que uno piensa siempre es, pero si esto es muy simple, basta con entender, comprender lo que el cliente me está pidiendo y por lo tanto entonces yo voy a darle una respuesta que satisfaga ese requerimiento. La verdad es que esto no es tan simple. No siempre por todos nosotros entendemos de la misma manera. Así que depende bastante de lo que yo, en mi experiencia, en el pasado, con todos mis conocimientos, pueda ser capaz de entender el requerimiento que el cliente me está dando. Que puede estar muy cercano a lo que yo estoy pensando, pero puede no necesariamente ser esto así. Recuerden a veces que incluso el cliente todavía no tiene muy bien acabado o resuelto o bien pensado todo aquello que necesita, porque en muchos casos inclusive el cliente no es alguien que conoce de las bondades y funcionalidades, propiedades que pueden tener los proyectos informáticos. Por lo tanto, entonces no sabe del todo qué es lo que puede pedir, ¿no? ¿Y de qué depende el encuentro entre tanto los clientes que nos hacen un requerimiento como los desarrolladores, los jefes de proyecto, quienes tienen que entender y comprender ese requerimiento? Pues bueno, el punto en común y de lo que depende es del modelo mental, de la manera que cada uno tiene de entender el mundo que nos rodea, de cómo es que se construye esa realidad que finalmente hace ese calce entre lo que el cliente me pide y lo que yo, como desarrollador, líder de proyecto, entiendo que ese cliente necesita. Solo mencionar brevemente que esto tiene mucha incidencia en muchas de las soluciones, si no todas, de las que hoy en día nosotros estamos utilizando. Seguramente en su tiempo, cuando en un principio se empezaron a diseñar los cajeros automáticos, había la gran duda de que si las personas iban a poder confiar en estas máquinas para recuperar su dinero de sus cuentas corrientes. Hubo que haber hecho o haberse hecho un cambio en el modelo mental de, en este caso, los clientes de un banco para que puedan confiar de que un cajero acceder a su cuenta corriente le va a permitir obtener un retiro de sus fondos, tal y como lo hacía regularmente una sucursal, ¿no? Todo esto tiene que pasar un proceso de adaptación también. O lo mismo, lo que hoy en día cada vez es más común, como tener la confianza de poder utilizar nuestro teléfono celular para poder hacer compras, que hace mucho tiempo atrás en Chile se trataba de incorporar esta solución y cada vez hoy en día esto es más real, ¿no? Es una realidad que cada vez se va masificando, pero porque es un trabajo de comprensión de qué es lo que los usuarios finales necesitan realmente para poder confiar en una modalidad de pago a través de un teléfono celular. Yéndonos un poquito más en el pasado, algo similar sucedió seguramente con los hermanos Wright cuando ellos caprichosamente decidieron llegar a diseñar una máquina que vuele, ¿no? En contra de probablemente muchas personas en ese entonces, cuyo modelo mental decía no era posible que máquinas más pesadas que el aire pudiesen volar, pero dado que el modelo mental de los hermanos Wright era bastante más abierto en ese sentido, finalmente ellos pudieron lograr hacer algo, no tal vez la distancia que hoy en día los aviones pueden volar, ni tampoco la altura, pero sí llegaron a hacerlo. Entonces, lo importante es entender que el modelo mental de todas las personas involucradas en la identificación o elicitación de un requerimiento deben estar hablando de lo mismo, ¿no? Bien, acá yo les presento de manera muy simplificada cuáles son los componentes de este modelo mental, el que nos permite entender finalmente qué es lo que un cliente me está pidiendo, qué es lo que él realmente quisiera, ¿no? Los tres componentes son hechos, patrones de comportamiento y paradigmas. Y para activarlos, yo les voy a hacer unas preguntas muy simples. Les voy a pedir que por simplicidad me escriban lo que ustedes ven en esta imagen que está ahí en el lado derecho. Lo primero que ustedes vean, esos serían hechos.
Muy bien. ¿Alguien dice cisnes? Elefantes. Animales, cisnes y elefantes. ¿Y qué me dicen de lo que está un poquito más detrás, que estoy apuntando con el mouse? Que no estamos observando esos hechos y que solamente observamos lo que está delante. Muy bien, ahora estamos empezando a ver más elementos. Alguien dice que ve pulpos, yo no veo de ningún lado un pulpo, pero le creo. Alguien dice que hay un bote, me imagino que es que se refiere a este elemento que está acá. Una barcaza, un ovni o agua, puede ser agua lo que está acá abajo o arriba, y esto está en el aire, porque esto ya es el fondo de una pradera, por ejemplo, el cielo, ¿cierto? Muy bien. Y alguien dice además, Rafael, animales y su reflejo. Muy bien, ese sería ya el resultado de lo que uno ve aquí en el lado derecho, que sería el hecho de haber pasado hacia los paradigmas directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros observamos objetos de realidad que están allá afuera, como ser, por ejemplo, y bien lo dijeron, cisnes, elefantes, árboles, quizá un ovni, una piedra, una barcaza en este lago o mar, etcétera. Y lo que hacemos es empezar a asociar esos hechos de una manera tal de que, por ejemplo, nosotros sabemos que los cisnes no se paran en el mundo en que vivimos encima de los elefantes tranquilamente, que tampoco los cisnes tienen el mismo tamaño que los elefantes. Como ven, lo que estoy haciendo es establecer algunas relaciones entre estos hechos, para luego finalmente decir, entre muchas otras cosas, de que también yo sé de que los árboles pueden tener un reflejo en la superficie del agua, y el paradigma entonces que se va a activar en base a esa información, en base a la relación entre estos hechos que yo estoy observando en esta imagen, me va a permitir decir lo que alguien dijo ahí, que es cisnes que reflejan su imagen en el agua, como si fueran estos elefantes, y que completan el cuello de los cisnes con las trompas de los elefantes, las alas abiertas con sus orejas y los troncos de los árboles que están detrás de los cisnes, que se vienen a complementar como las patas de los elefantes, ¿no? Bien, entonces mi modelo mental funciona así, y normalmente a veces solo nos vamos por lo más superficial. Directamente aplicamos un paradigma, lo cual no está malo, porque no podemos detenernos a cada momento a estar observando con detalle todos los hechos y las relaciones que existen entre estos hechos. Generalmente tenemos que tomar decisiones bastante apresuradas, rápidas, tenemos que cruzar la calle, tenemos que tomar decisiones de girar a la izquierda, a la derecha, o frenar mientras conducimos, etc. Pero cuando aplicamos estos tres componentes del modelo mental en la elicitación de requerimientos, lo que tenemos que hacer es observar todos aquellos aspectos asociados a lo que me están pidiendo hacer. Empezar a establecer relaciones entre todos aquellos aspectos que me piden realizar. Una serie de funciones, una serie de procesos, una serie de cálculos que se van a convertir en sistemas de información, que van a hacer estos procesos, estos cálculos, estos datos que van a ser almacenados y procesados de cierta manera. Finalmente, en el paradigma, yo tengo que entender que muy probablemente lo que me están pidiendo se parece mucho a lo que yo he hecho antes. Alguien podría en un principio decir, ¿a quién no le ha pasado?, que lo que en este momento me están pidiendo tiene bastante parecido a algo que yo ya he hecho antes. Y por lo tanto, entonces, dejo de preocuparme y empiezo a modelar lo que yo estoy percibiendo como requerimiento, como algo que yo ya había hecho antes. Y empezamos a cometer los errores de alejarnos del real requerimiento, de realmente indagar todos aquellos hechos que este cliente me está pidiendo, de qué manera estos se relacionan y cómo es que finalmente esto cumple lo que él, o lo que yo estoy pensando que debería de hacerse, cumple con lo que el cliente necesita realmente, ¿no? Bien, acá tengo un ejemplo del uso de paradigmas asociados al modelo mental, como les dije, de una manera, aplicada de una manera bastante diferente a la que nosotros usualmente la hacemos. Es Temple Grandin, que es la primera autista en el mundo en tener un doctorado, y para lograrlo, lo que ella hizo fue diseñar desde el punto de vista del ganado. Fíjense, lo que ella hizo fue entender el problema, el requerimiento desde el punto de vista del ganado. Lo que ella hizo fue justamente andar a gatas por esos corredores que el ganado era conducido para su proceso de faeneo.
e incluso observó muy detenidamente los hechos y las relaciones que sucedían cuando este ganado tenía que pasar por un canal de agua para dar cumplimiento a un requerimiento de mojar las patas para que puedan eliminarse algunas bacterias antes de su faineado. Entonces, ella observó, como ninguno lo había hecho hasta ese entonces, que no es común para el ganado tener que pasar por un canal de agua de esta manera, no es algo común. Lo que entonces ella diseñó a cambio de esta respuesta, diseñó simplemente una rampa que hacía que el ganado naturalmente caminase y mojara sus patas y luego vuelva a salir naturalmente sin forzar su pasada por este canal. Y en lugar de tener un pasillo así oscuro, con irregularidades, donde normalmente el ganado no anda, lo que hizo fue proponer un diseño mucho más abierto, iluminado, para que el ganado simplemente pase de manera natural. Entonces ella entendió el requerimiento desde el punto de vista del ganado. Ella empezó a pensar el problema en imágenes, en otras palabras. Si ustedes buscan las exposiciones que tiene Temple Grandin al respecto, van a encontrar que esta manera de ver el mundo que nos rodea, de poder entender las cosas y cómo realmente son los problemas, logró hacer de que ella entonces generara la manera más eficiente de poder hacer este proceso de faineado del ganado vacuno, ¿ya? Y que hace unos 3 años atrás lo leí, que si no hubiera sido por este rediseño que hizo Temple Grandin, probablemente en los hogares norteamericanos, decía, no estarían los productos de carne, porque simplemente no alcanzaría toda la demanda que tienen los hogares norteamericanos de este alimento para poder satisfacer toda la demanda, si es que no hubiera habido un rediseño de la forma en cómo se hace el faineado, ¿ya? Bien, no son, o existen más bien, una gran cantidad de paradigmas que uno tiene que tomar en cuenta para poder utilizarlos de manera práctica en la identificación de los requerimientos. Aquí simplemente les menciono 2 de ellos. El primero se llama el efecto Dunning-Kruger, que es aquel que cuanto menos sabemos, más creemos saber, y hay personas que opinan con mayor convencimiento de que lo que están diciendo es lo correcto cuando en realidad no saben mucho al respecto. Hay que saber lidiar con este tipo de situaciones. Y el de la derecha tiene que ver con un paradigma que se llama de la profecía autocumplida, que está muy relacionado con esta situación que les había comentado en principio, que cuando uno empieza a escuchar un requerimiento, empieza a modelar en la cabeza internamente de que se parece mucho a un sistema que uno ha hecho antes. Si es que uno empieza a pensar de esa manera, bueno, esa es la respuesta. Seguramente lo que van a hacer es, como respuesta a ese requerimiento, proponer un proyecto informático muy parecido al que uno de ustedes ya han resuelto anteriormente. Y si por alguna razón ustedes piensan además de que ese proyecto no es factible de realizar, o si es factible de realizar en un determinado tiempo, con cierto presupuesto, etcétera, lo más probable es que eso se haga realidad, porque eso es lo que ustedes están llegando a pensar. Todo este tipo de aspectos tienen una influencia directa en la elicitación o especificación de requerimientos. Todos estos aspectos están asociados a la gestión del conocimiento. Esto es algo que tiene mucha relevancia hoy en día. La gestión del conocimiento es algo bastante reciente. Es un aspecto, un concepto que fue recién generado hace 42 años. En el año 1980 recién se llegó a postular esto de la relevancia e importancia de cómo gestionar el conocimiento, ¿no? Bien, entonces ahora yo me detengo acá. Son las, no me parece la hora, 18:36, y lo que queremos pedirles es que, por favor, todos ustedes ahora vayan a este documento que les estoy compartiendo en este momento, mientras nuestros colaboradores lo que hacen es generar un... voy a compartir el documento del requerimiento que les pedimos durante unos 10 minutos, resolver con base a los requerimientos que ustedes nos han escuchado desarrollar acá. Estoy ahora compartiendo este documento para que ustedes lo vean.
Reitero, ahí veo ya que varios están entrando al documento. Entonces, la actividad es muy simple. ¿En qué consiste? Les vamos a pedir que durante 10 minutos, con base al resumen de los requerimientos que ustedes han escuchado acá, en grupos de 3, que nosotros vamos a formar y vamos a generar las salas de breakout rooms aquí en Zoom, puedan elegir aquellos que tengan un número impar, el caso práctico 1, el número de la sala sale en la parte superior una vez que ustedes tengan esas subsalas más pequeñas, este problema, ¿no? Para hacerse cargo de un proyecto TIC que ya está en marcha, ¿qué requerimientos que usted impondría, negociaría, desarrollando 3 de ellos, y qué información pediría? Entonces ustedes eligen de estos 20 requerimientos, 3 de ellos, y lo mismo para el caso práctico 2, que deberían de resolver aquellos que tienen un número de breakout room par, ante el hecho de tener que evaluar, descartar a un proveedor de tecnología con el cual ya está trabajando el proyecto TIC que está liderando. ¿Qué requerimientos usted impondría o negociaría y qué información pediría? ¿No? Entonces, les pido ahora, por favor, configurar las salas de breakout rooms. Yo no lo puedo hacer, no tengo el rol de moderador. Lo que propongo en función del tiempo que nos queda es que abiertamente ustedes nos soliciten darnos su respuesta o bien hacer consultas, preguntas. Interactuemos ahora los 15 minutos que nos quedan de este taller. ¿Quién quiere participar? Adelante. Hola, profesor Zurita, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro. gracias. Un gusto saludarlo. Lo escuchamos. Estábamos conversando entretenidamente los 3 y identificamos algunos puntos. Básicamente tratamos de encajarlo dentro de los 20 requerimientos que aparecían ahí en digamos, en el documento. Entonces, primero identificamos los funcionales para saber más o menos de qué se trata, qué producto tenemos que hacer. Luego identificamos dentro de la documentación, me imagino que estaría el requerimiento de qué es lo que falta para poder terminar, digamos, el trabajo. Estás hablando del caso 1, ¿cierto? Del 1, sí. Y finalmente, para redondear, estábamos hablando de los recursos y del ambiente que existe en el proyecto que ya está activo. Y finalmente estábamos finalizando con la negociación de los tiempos necesarios para poder cumplir con lo que falta. Hasta ahí más o menos llegamos. Está muy bien, perfecto. La verdad es que seguramente muchos de estos requerimientos se van a ver afectados en mayor o menor medida dependiendo de las características del proyecto. No necesariamente tienen que ser todos, podrán hacer algunos cuantos, varios de ellos, etcétera, pero sin duda que tienen varios de ellos que ajustarse. Profesor, yo quisiera, aportar un poco que eso va a tener que ver con el proyecto en sí, con el cliente que se esté desarrollando, porque son aspectos de ingeniería de software. Y bueno, yo puedo decir que mi prioridad como desarrollador es uno, pero mi prioridad como cliente es otro, mi prioridad como gestor de proyecto es otro. Entonces debe haber como cierta coherencia y concordancia entre el equipo. Por eso es muy difícil, aunque yo considero que muchas de estas cosas son importantes, pero priorizar 3, eso no soy quien sin conocer el proyecto que estoy trabajando. Muy bien, es cierto, hay muchos aspectos que considerar. A uno le puede parecer que hay algunos que son más importantes que otros, pero sin duda que esto es desarrollado por varias personas y para otras personas, así que probablemente hay que verificar o validar que lo que a uno se le ocurre que son las más relevantes, también lo sean para los otros, y sobre todo para quienes nos están pidiendo
algunos cambios, ¿no? O nos han hecho el requerimiento. ¿Alguien más quiere compartir su pequeña experiencia respecto a identificación de requerimientos? ¿Habían pensado que habían tantos requerimientos asociados a un proyecto? Gustavo, disculpa, hay 3 personas con la mano en alto que quieren hablar acá. Sí, Adelante, bueno, Jaime. Jaime, mira, a nosotros nos tocó el caso práctico 2 y básicamente identificamos los requerimientos, dame un segundo para verlo, porque tengo solamente los números, tomé los números, identificamos el 18, el 3 y el 19. Creo que me falta ver para poder explicarlos por qué. Pero lo que pediríamos básicamente es los indicadores de desempeño en el proyecto. ¿Por qué estimamos el 18, el 3 y el 19? Si me das un segundo, podría complementar la respuesta porque no tengo a mano. Bueno, en el caso del 18, encontramos que el costo de vida del proyecto va a ser súper importante cuando llegamos a un proyecto. El primer indicador que vemos es si están cumpliendo con los factores de desempeño, por eso consideramos el 3. En el caso de cortar un proyecto, generalmente los gerentes, o lo que se ve es la evaluación, que es el 18, si está cumpliendo con un BAN de acuerdo al desempeño, y finalmente el costo de vida o el costo anual de lo que nos significa el proyecto. Eso, Me parece bien, lo que le llegaríamos a pedir es indicadores básicos de gestión, tanto como tiempo, costo y, bueno, los otros que estén ligados más allá al producto. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bárbara. También concuerdo referente a lo que indica Jaime, pero también hay que depender mucho de lo que se requiere y encasillar el requerimiento o las necesidades que tenga mi cliente, para yo poder generar y poder indicar, ok, esto es lo que vamos a hacer, y hacer las preguntas específicas y claras que más o menos que se netamente para lo que se va a requerir, obviamente tomando los tiempos y los costos, porque Correcto. si yo no hago un buen requerimiento, mi proyecto se va a ir a las nubes, vamos a perder tiempo y costo humanitario en cuanto al desarrollo de mi proyecto. Y también dependiendo del tipo de agilidad, del tipo de metodologías que se van a realizar. Muy bien, Bárbara. Quisiera aprovechar lo que tú comentaste respecto a que va a depender mucho de lo que el cliente quiera, del proyecto, también lo había dicho anteriormente tu compañero. Fíjense que acá ustedes tienen 20 tipos de requerimientos asociados al proyecto, pero en cuanto a lo que tiene que ver referente a lo que el proyecto tiene que hacer, el producto en sí mismo, ahí entra lo que yo había explicado, ¿no? Que es más o menos transversal, es decir, si uno no entiende qué es lo que exactamente se quiere hacer con el nuevo proyecto, o cómo es que se quiere descartar a un proveedor de tecnología que estaba trabajando con nosotros, va a depender mucho de lo que uno entienda del requerimiento del producto que está al final queriendo alcanzar. Entonces, si se dan cuenta, el requerimiento de producto como que es transversal a todos los requerimientos del proyecto. Es decir, el requerimiento del producto va a tener una incidencia directa en uno o algunos o varios o muchos de estos requerimientos del proyecto. María Ignacia, adelante, por favor. Hola. Hola. Bueno, a nosotros nos tocó el caso práctico 1 y bueno, como anteriormente decían, creemos que es muy importante, obviamente, los requerimientos funcionales para definir el producto o servicio que se va a brindar, pero también creemos que era súper importante los requerimientos de recursos para bajar el producto o servicio, porque uno puede presentar un producto o servicio súper magnífico, pero si no están los recursos, o sea, hay que hacer el match ahí con el presupuesto que se tiene. Y también el requerimiento de software, y lo que ahí creíamos que es necesario pedir es la arquitectura del software de la empresa para hacer las integraciones y ver las limitaciones que hay. También como las políticas de la empresa, porque en mi experiencia yo estoy trabajando
en un proyecto que tiene relación con TI. Y claro, por ejemplo, ahí yo les mencionaba a mi equipo, a mi grupo, que nosotros en la empresa, al proveedor le pedimos que usemos una arquitectura que por políticas globales es necesario que sea así, a pesar de que quizás otra sea más eficiente, pero por políticas de la empresa es necesario utilizar una por sobre la otra. También el presupuesto y cronograma es súper importante también para hacer la bajada y las reglas de negocio. Definitivamente, sí. Bien, muchas gracias por compartirnos sus pensamientos al respecto de esta pequeña actividad. Quisiera ir, Bárbara, si puede cerrar su... ahí, ya, gracias. Quisiera ir reflexionando con base a las respuestas que tenemos hasta ahora, si se van dando cuenta, hacer cambios en el proyecto o empezar con el proyecto implica siempre tomar en cuenta alguno de estos requerimientos, de proyecto de producto. Entonces, es obvio que vamos a tener todo este tipo de respuestas. Algunos dirán el requerimiento 5, el 8, el 20, y fíjense que solo pedimos 3 de ellos, los más relevantes, lo que no quiere decir de que probablemente ustedes se hayan visto tentados en elegir más. Tengo la mano ya levantada hace un buen rato con J. Pacheco, perdón, no sé el nombre, pero por lo menos el apellido creo poder haberlo identificado. Adelante. Si no, adelante. Ya, ok. A mi grupo nos tocó el caso práctico número 1, en el cual tenemos que hacernos cargo de un proyecto en curso. Uno de los requerimientos que escogimos fue los funcionales, porque consideramos relevante entender qué es lo que cuáles son los productos que solicitó el cliente, qué debe hacer cada producto, cuál es la presentación de estos productos, cómo se deben comportar, cómo entregan información estos productos, si existe alguna priorización en los productos que pidió el cliente y quiénes los utilizarían. Encontramos que es súper relevante tener esa información para poder analizar y evaluar si los diseños o el avance que se lleva hasta el momento va bien encaminado. Perfecto, sí. Los funcionales yo creo que son unos de los que van a ser más referidos, es lo más típicamente identificado. Pero reitero, todo va a depender del tipo de proyecto. Peter, no sé si tú quieres ahí reemplazarme y tomar la batuta de continuar tomando los requerimientos de los demás y también comentando. Ok, Gustavo. Estoy en el chat acá un comentario respecto de la importancia de las personas en tu proyecto. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? Son la base fundamental del proyecto. ¿Ya? El contar con un buen equipo es importantísimo. ¿Ya? Y no digo buenos expertos, digo un buen equipo como tal, porque tiene que funcionar como equipo, eso es lo más importante. ¿Ya? A veces los expertos no andan bien como equipo, lamentablemente. Entonces hay que armar un buen equipo. ¿Ya? Si uno tiene un buen equipo, algo consigue. ¿Ya? Si yo tengo todo el recurso financiero, todo el recurso técnico, ¿ya? Pero un mal equipo de personas, lo más probable es que el producto salga resultante no sea del todo bueno. ¿Ya? Pero con personas buenas sí se consigue. Veo la mano levantada de don Gabriel. Don Gabriel, adelante. Ahí estoy. Hola. Nuestro equipo le tocó el caso práctico número 1 y decidimos así como muy a la rápida, aparte, ¿qué ejercicio tan interesante es esto? 3 personas totalmente random, logrando enfocarse dentro de lo que sería lo más importante para el desarrollo de un proyecto en marcha. Habíamos tomado los tipos de requerimientos funcionales, de recursos y de evaluación. Creo que si íbamos a tener que tomar los 3 más importantes, creo que esos 3, creemos que esos 3 abarcan un gran espectro de lo que es la renegociación del proyecto. Y de pedir una información, habíamos decidido que íbamos a pedir el punto 9, que era de documentación, ya que íbamos a cumplir, íbamos a tener 2 recursos, cuáles son las funciones, las funcionalidades del proyecto, y
la evaluación. Por último, tendríamos la documentación y con eso podríamos salir adelante con un proyecto en curso. Bien, doctor, efectivamente así es, ¿ya? Les recuerdo a todos que efectivamente, y como mencionaba recién Gustavo, es muy probable que haya mucho más requerimientos, pero nosotros aquí lo acotamos a 3, ¿ya? Los obligamos a hacer un trabajo más fuerte respecto de poder hacer una priorización de requerimientos, que también hay que cuesta hacerlo, no es fácil, ¿ya? Don Rolando, yo la mano levantada adelante, dígame, por favor, adelante. Lo escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Sí, la verdad es que coincidimos, bueno, también nos tocó en nuestro grupo el número 11, nos tocó el caso práctico 1, y por supuesto coincidimos con los funcionales. Ya. Creo que ya está todo dicho. Sería ahí agregar un poquito nomás lo importante de conocer el qué se debe hacer. O sea, el famoso el qué. Necesitamos saber el qué, ¿cierto? Muy bien. Y por otro lado, para complementar eso, inmediatamente se hace importante, y era uno de los que estábamos debatiendo al final cuando se nos acabó la reunión, que es el 14, el de diseño, que es el que nos dice el famoso cómo, ¿cierto? El qué y el cómo de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí aparecía el de diseño, y también como más importante, calidad. ¿Ya? Calidad, en el fondo, pensando en que este proyecto continúa, ¿cierto? En algún momento se termina. Ahí están todos los criterios que se evalúan y que el cliente, en el fondo, determina, ¿cierto? ¿Por qué, si se está cumpliendo o no? O sea, podemos terminar con algo totalmente dispara a lo que el cliente está pidiendo. Y este documento de calidad es el que nos va a decir, en el fondo, cómo vamos a medir esa entrega. ¿Ya? Correcto. Y bueno, también conversamos harto sobre la documentación en dos aspectos. En un aspecto de la documentación base del proyecto, donde se especifican muchas cosas, ¿cierto? Y también muchos de los requerimientos. Y la documentación que se debe entregar. ¿Ya? Porque después del proyecto viene una continuidad, ¿cierto? Y esta continuidad tiene que estar basada, fundada y también recapitulada de lo que se hizo a través de la documentación que se entrega. Así que, bueno, eso fue lo que consideramos más importante y los motivos ahí que les comentaba. Gracias, don Rolando. Muy bien. Por un tema de tiempo, le vamos a hacer la palabra a don Rafael y a nadie más, por favor, porque ya estamos en la hora y estamos pasados, así que quiero respetarle a usted su tiempo. Don Rafael, adelante. Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó el caso práctico número 2 y ahí este trío de desconocidos negociamos los 3 requerimientos que consideramos fundamentales y que en teoría algunos de ellos englobaban intrínsecamente a otros, ¿ok? Elegimos en primera instancia el número 20 de negociación, contratación y relación con contratistas, porque si ya tengo un contrato en curso y estamos evaluando la posibilidad de descartar un proveedor, entra dentro de esta parte todo el tema, por ejemplo, del 17, que serían los legales, para saber con qué documentación me voy a quedar, qué pasa si efectivamente decido, ¿cierto? Sacar o descartar un proveedor con el que ya estoy trabajando en algún proyecto. También seleccionamos el 13 de calidad. Perfecto. Por todo el tema de que necesito un producto o un proceso de calidad para la empresa, tomando en cuenta que en este caso yo soy el cliente, ¿cierto? Y que dentro de este podríamos tener, no sé, por ejemplo, el 4, que es de interfase, tomando en cuenta la parte de la compatibilidad, ¿sí? Y por último, y no menos importante, el 18, que es el de costos de ciclo de vida, porque ahí también entra un factor fundamental que es el dinero como tal, y el costo que va a requerir, no solamente a nivel de inversión, sino que si yo estoy con un proveedor en curso, ya seguramente hay algunos compromisos comerciales adquiridos, tener que descartarlo y buscar a otro implica un costo en tiempo con respecto a licitaciones, evaluaciones a nuevos proveedores para validar que cumpla con eso. Así que con esos 3 nosotros inferimos que parte de los otros 17 que están ahí podíamos involucrarlos o introducirlos dentro de esos. Exactamente, muy bien, correcto. Como comentario les puedo decir de que en el caso número 1, por ejemplo, quizás, como les comentaba a ustedes, que primero estrategia, después opciones, ¿ya? Después analizarlo y después proceder, ¿ya?
en la parte de estrategia sería preguntar por qué se fue el líder que había antes del proyecto. ¿Qué pasó? Eso me da a mí muchas pistas al respecto. ¿Ya? Y en el caso 2, preguntar, ¿hay otro proveedor que me pueda ayudar? ¿O es un monopolio? Eso dejo como comentario a pasar nomás, nada más. Gustavo, te cedo la palabra para cerrar el día de hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, simplemente decirles que la respuesta a qué se debe hacer o cómo poder hacer o llevar adelante estos requerimientos en los desafíos que ustedes tienen en los proyectos informáticos y relacionados que están llevando adelante, bueno, podemos ampliamente verlos en este programa que hemos diseñado justamente para eso, ¿no? Se habló también de la importancia de los equipos de trabajo. Tenemos, particularmente yo, en el módulo de gestión del conocimiento, tengo un capítulo que tiene que ver con el conocimiento social, ¿no? Cómo es que las personas somos capaces de poder relacionarnos, identificar emociones, inclusive, que tienen una relación directa y estrecha con el éxito de los proyectos informáticos. Uno puede decir o pensar que todo esto simplemente es más bien llevar adelante métodos o técnicas que son basadas en metodologías, en cosas más o menos duras, pero en realidad gran parte del éxito del desafío de llevar adelante proyectos informáticos tiene que ver con lo emocional, con el conocimiento social. Que también son aspectos que vemos en este programa. Peter, no sé si tú quieres decir algo más para cerrar. Solo agradecerle a todos aquí su presencia hoy día de hoy, ¿ya? Porque tuvieron que elegir en algo, y eligieron estar acá, así que los agradezco por el tiempo que estado aquí con nosotros, ¿ya? Espero de su utilidad, y tengo entendido que les van a enviar la presentación y la grabación para que la puedan manejar y puedan usarla, ¿ya? Muy bien, pues les agradezco a todos su presencia. Esperamos poder verlos en alguna instancia próxima, cualquiera que ésta sea. Por mi parte, les deseo una muy buena tarde. Buena tarde y buen fin de semana, lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, que estén bien.